Bueno, primero que nada, queremos darle la bienvenida a todos en la mañana, en la tarde o en la noche de hoy, de acuerdo a donde se encuentren. Nos encantaría que lo anotaran por el chat y así saber de dónde vienen cada uno de los que nos acompaña. Mi nombre es María Cristina Fernández y tengo el placer de moderar este webinar que se llama Innovación aplicada a la cadena de suministro, impacto de las nuevas tecnologías. Para dar inicio a esta actividad, quisiera compartir que este webinar está enmarcado dentro del programa de Sales and Operation Planning que ofrece IESA Unikemia y que comienza el 28 de marzo. Es una pequeña muestra de todo lo que podrán descubrir en ese programa de 12 semanas de duración, 100% online, con clases en vivo, junto con un grupo de profesores y expertos en sus respectivas áreas y con experiencia tanto en Latinoamérica como en España. Les voy a presentar entonces al ponente, el profesor Osvaldo Felizola, máster en Administración de Empresas del IESA, máster en Ingeniería Mecánica de la Universidad Central de Venezuela, doctorado en curso en el área de Planificación Energética, ingeniero mecánico, es coordinador académico y especialista en área de operaciones y gerencia de proyectos, profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, especialista en el área de operaciones y gerencia de proyectos, director general de OFT y PI, Empresas de Servicios de Consultoría Ejecutivo y Corporativo. Pueden escribir sus preguntas a lo largo de la ponencia en el chat. Al final el ponente les va a responder y yo voy a dejar mi correo también en el chat por si alguien quiere hacer profundizar sobre la información del programa. Entonces, bueno, le damos la bienvenida. Osvaldo, adelante. Gracias, María Cristina. Bueno, un saludo cordial a todos. Bueno, están en su casa, que bueno, técnicamente están en su casa o en un sitio cómodo porque esta virtualización nos obliga a estar en varios sitios, lo cual es una oportunidad interesante para este tipo de cursos como este System of Planning que ofrecemos nosotros aquí en Unikemia, en acuerdo con el IESA en Venezuela, justamente para poder apoyarlos en todo lo que se pueda en desarrollar competencias en esta área. Yo soy coordinador ejecutivo de este programa por parte del IES, así que quiero conversar un poquito con ustedes para ver más o menos ¿cómo se llama? Sus intereses, sobre por qué les interesa este programa o qué creen que les podría ser útil en este programa. Por eso es que los invito a utilizar el chat sin ningún problema, que está totalmente a la orden. Una de las cosas buenas que hay que aprovechar de la virtualización es esta bidireccionalidad que nos da este canal. Entonces tenemos que aprovecharlo al máximo posible. Veo que hay gente que nos visita desde Ecuador, España, Venezuela, Santiago de Chile. ¿No? Excelente. Houston también tenemos, ¿no? Excelente. Tenemos una gran variedad de regiones en toda América Latina y en Europa, cual es un placer poder acompañarlos. Bueno, el tema que les quiero invitar el día de hoy a conversar un poquito, simplemente para que vean un poquito como los tópicos como los tratamos en este diplomado, es la innovación aplicada en cadenas de suministro, impacto de nuevas tecnologías. Entonces vamos a conversar un poquito sobre cómo ha sido el impacto generado en las cadenas de suministro con la llegada de nuevas tecnologías, como esta cosa horrible llamada COVID-19, que seguramente todos vivimos, bueno, creo que no hubo nadie en la Tierra que no lo viviera. ¿Cómo nos impactó? ¿Qué repercutió? ¿Y por qué se dice que ahorita estamos viviendo las consecuencias de esa crisis? Y ahora con la nueva crisis que se está generando en Europa, producto de el conflicto armado entre Rusia y Ucrania también va a tener repercusión y vamos a hablar un poquito sobre cómo se puede hacer esto. Bueno, ya María Cristina me presentó, no tengo nada que agregar, ¿verdad? Que muchas gracias, María Cristina. De todos modos, ahí más o menos les dejo mi información rapidito por si acaso quieren ver algún punto en especial. De todos modos, creo que es mejor entrar de una vez en la conversación, ¿les parece? Porque a mí me gusta hablar de este tipo de temas, porque hablar de operaciones y de ventas es complicado si no se trabaja con un marco de referencia conocido por todos, como no sé en qué áreas vienen todos, porque me imagino que aquí hay gente de administración, gente de contabilidad, gente de industria bancaria, industria de consumo masivo, del retail. Lamentablemente no tengo aquí la herramienta para hacer las encuestas en Zoom, pero no hay ningún problema. Vamos a utilizar un pequeño marco de referencia donde todos podamos ponernos como al día.
Y es por eso que a mí me gusta trabajar con casos de estudio. Y vamos a armar un pequeño caso de estudio hecho con una compañía que seguramente todos conocen, que se llama Ford Motor Company. ¿Alguien conoce Ford Motor? Si alguien tiene un Ford, por ejemplo, o ha tenido un Ford, conoce un familiar con Ford, puede ser cualquiera de sus modelos. Tu silencio a veces no sé si es que la unicanalidad, me están escuchando, ¿cierto? Uno a veces empieza a dudar a veces si la conexión está funcionando. Aquí nos dicen que queréis si conoce la marca, que Germán nos comenta que tuvo uno hace muchos años. Oh, excelente. Ford es el segundo fabricante de automóviles en Estados Unidos. Segundo fabricante más grande de automóviles americanos. Actualmente está entre, si mal no me equivoco, el puesto 4 como fabricante de automóviles del mundo, aunque por temas que veremos en muy poco tiempo, es difícil establecer quiénes son el top 5, ya que entre el tema de la situación de las cadenas de suministros estamos muy afectados. Aquí nos comenta Jeffer que fue su primer vehículo, un placer. Heidi nos comenta que sí conoce la marca, excelente. Es bueno que se conozca la marca porque si han trabajado con la marca de Ford, conocen que Ford es una de sus principales cualidades es que no son vehículos sencillos, son vehículos de tecnología mediana. Juan nos comenta aquí que los conoce, que sí conoce, que tiene un Ford Fusion 2007, muy buen vehículo, por cierto. Los Ford Fusion son muy buenos vehículos. Ford es un vehículo, quería conversar un poco, es que Ford son unos vehículos no de alta tecnología o extrema, como por ejemplo los un Tesla, pero tampoco son vehículos de muy baja tecnología. O sea, son vehículos de tecnología media. Y eso repercute significativamente en sus modelos, porque oye, es una compañía que tiene más de 100 años fabricando automóviles, tiene experiencia en manejar casi que cualquier cosa que se le haya podido atravesar, ya tiene encima 2 guerras mundiales y todo el desarrollo y crecimiento de la economía norteamericana a finales del siglo XX y ya en el siglo XXI está más que curtida de crisis. Entonces es interesante ver cómo la agarró esta pandemia en la organización. Porque la primera cosa que seguramente han escuchado en todos los chats, en todas las noticias, y que es un tema que ha estado en boga, ha sido la crisis de los chips, que ha repercutido significativamente en la industria. ¿Y por qué en la industria automotriz? Si los carros se supone que no tienen partes electrónicas o supuestamente es un vehículo mecánico. La respuesta es que tiene computadoras, tiene sensores, tiene una gran cantidad de cosas que requieren chips. Y si vemos cómo ha sido, esto es solamente noticias del mes de febrero para acá, de este mes. Nosotros vemos, por ejemplo, como Infineon está indicando que esta crisis de chips está entrando en el segundo año y probablemente dure un par de años más. Esta crisis ha repercutido significativamente en la producción de chips. Pero no solamente el hecho de que no hay chips, que es una cosa que uno como que le parecería extraña. Ya vas, esto es un mundo súper altamente de tecnología y estamos hablando de un vehículo que aunque no tenga una gran parte de componentes hechos con partes de chips, con computadoras, esto repercutió durísimamente en la industria. Y entonces ahorita vamos a ver qué tanto repercutió, que hasta tiene huella en la economía mundial, desatando cosas que no mucha gente se imaginaba, que eran temas nacionalistas, como por ejemplo que la Unión Europea está indicando que va a impulsar la construcción de chips dentro del territorio europeo. Y por eso es que están buscando invertir 43 millardos de euros. No estamos hablando de un número pequeño para poder fabricarlos dentro de Alemania. Aunado al hecho, también esto desarrolló problemas. Estamos hablando de compañías como Toyota, que son famosos por ser líderes en enfoque Slim, el just in time, producir vehículos con el menor desperdicio y sin grandes inversiones de capital, se vio afectada también por esta crisis. Hoy en día Toyota ostenta el título del mayor fabricante de automóviles en el mundo, en parte por esto, porque se preparó relativamente bien a esta crisis, que nadie se esperaba. También vemos como el caso de China, que se puso a incentivar justamente que querían que todos estos vehículos fueran cada vez más tecnológicamente avanzados. China quiere explorar ese mercado de automóviles de alta gama o de gama media.
Incluso lo que estábamos conversando, fíjense cómo apenas a 2, 3 días atrás, bueno, un poquito más, como 5 días atrás, esta crisis entre Rusia y China, entre Rusia y Ucrania, está presionando aún más el tema de los suplidores de chips. Sí, realmente esto está recibiendo palos por todos lados. Dios, ¿cómo podemos nosotros como proveedores, pensando en el caso de Ford, pues es la idea de tener un caso de estudio, poder, poder hablar de un tema, y aquí el tema es cómo Cipote, nosotros como organización, podemos fabricar automóviles y ser rentables ante esta crisis, por Dios. Y para que vean el tamaño de esta crisis, lo que le comentaba, no solamente que es que países europeos están empezando a fabricar chips, sino que compañías como SoftBank, que están viendo cómo poder vender su negocio, en su portafolio de negocios, tenían empresas que fabricaban chips, colapsaron porque reguladores impidieron esas. No, 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 me sigues la fabricación en mis países. Aquí se está atravesando un tema nacionalista en una cosa tan sencilla hace 3 años como era unos chips de computadora. Para que vean el tamaño de la crisis, como una crisis que comenzó con el COVID-19, que se ha convertido en una crisis de logística y manufactura, ha tocado puntos políticos. Y eso salpica a una empresa como Ford. Entonces, aquí nosotros nos hacemos la pregunta, vemos por ejemplo el caso de que las sanciones que está recibiendo ahorita Rusia va a afectar a su industria de chips también. Entonces, aquí vemos el tamaño de la crisis y nosotros como compañía automotriz, imagínense cómo podemos sortear ese mundo terrible. Sí, una afectación horrible en la oferta de nuestros productos, y les muestro muestra un botón de cómo ha repercutido esto. Seguramente han escuchado en las noticias que en los Estados Unidos están ahorita en un periodo inflacionario. De hecho, hasta hace más o menos unas 4 horas se publicó que la inflación anualizada del mes de febrero es de casi 7,8%. Y aquí se los estoy sacando fresquito, salido del horno. La Fed está indicando, para que vean más o menos una idea del desglose de la inflación, tenemos que el caso de que el principal componente de inflación es, irónicamente, el tema de energía. Por supuesto, el precio del combustible, el precio del petróleo, el gas de calefacción, estuvo muy bajo durante el comienzo de la pandemia, pero ya que se empieza a reactivar la economía, empiezan a demandar más esto. Eso impacta duramente en el precio, pero hay un componente más bajo, que son estos productos alternativos, que si vemos un desglose de quiénes son ellos, vemos que estamos hablando específicamente de los que son pseudo commodities, menos comida y energía. ¿Quiénes son esos productos que se están conversando aquí? Fíjense esto: automóviles que tienen un componente inflacionario alrededor del 15% y automóviles usados un 40% con respecto al año anterior. Entonces, para que vean lo increíble que ha sido el aumento en inflación, en este caso está medido a través del índice de precios al consumidor. Esto es porque al no haber chips para fabricar los carros de nueva tecnología, dígase por ejemplo todos los General Motors, todos los Ford, todos los Toyota nuevos en un concesionario, la gente se está viendo obligada a tener que comprar carros usados. Porque algunos son vehículos que sencillamente un automóvil es para una familia una inversión, pero no solamente para una familia, para una organización también es una inversión. Entonces, aquí es donde viene el tema. Wow, estamos hablando que una de nuestras principales inversiones junto con bienes raíces ha recibido un aumento inflacionario de casi 40%. Esto es un reto para una compañía automotriz como puede ser Ford, General Motors, Toyota, porque tenemos un público deseoso de comprar automóviles, pero no tenemos la capacidad de producirlos por falta de componentes. Entonces, para darles un repaso, porque sé que no, probablemente todos conozcan cómo es un proceso de fabricación operativo, pero en un resumen sencillo son básicamente 5 etapas, perdón. Uno, un almacén de materias primas, que en este caso recibe chips, recibe metal y recibe partes de automóviles. Se transforma en una planta que puede ser, por ejemplo, como la planta de Detroit de Ford. Esos automóviles ensamblados quedan en esos almacenes de producto local, dígase en el almacén de Ford allá en Detroit, y se distribuye a cada uno de los almacenes regionales o dígase concesionarios para que sean vendidos al final a consumidores finales, que pueden ser de tipo personales, individuales
o corporativos. Eso como pareciera como un proceso sencillito, comenzando en el almacén de materia prima, terminando en los consumidores finales. Eso es lo que nosotros conocemos como la secuencia de valor. Fíjense que esos pedazos desconexos comenzaron su proceso de transformación generando cada vez más valor para la organización y para la compañía y para los consumidores a medida que pasan por el proceso. El secreto de esto es que esa secuencia de valor tiene una contraparte, porque para hacer una buena planificación hay que hacerlo en el sentido contrario. Uno planifica a partir de los consumidores y va construyendo cada uno de los pasos de la generación de valor, porque de nada tiene ningún sentido producir algo que no se va a vender. Entonces, ¿a dónde nos vienen esos retos hoy en día? ¿Cómo podemos nosotros capturar esa información disponible en los consumidores? ¿Cómo puede una compañía como Ford? ¿Con qué se puede apalancar? ¿Cómo se ha apalancado históricamente? Mientras escriben en los chats, les comento, por ejemplo, durante un tiempo, cuando estaba comenzando Ford, una de sus estrategias de planificación de la demanda consistía en vender automóviles del color que quisieran los compradores, siempre y cuando fuera negro, porque era el color que más rápido se secaba la pintura. Entonces, si era el color más rápido para secarse la pintura dentro de la seta que estaba hablando que hacían carros negros, tal cual. Eso es porque la estrategia que utilizaba Ford, ya estamos hablando hace 100 años, eso no es nada nuevo, para nada, era su enfoque. Cuando llega General Motors, que empieza a vender más automóviles que Ford, eso fue el momento que Ford perdió el liderazgo de venta de automóviles en Estados Unidos. Ford se tuvo que hacer la gran pregunta, bueno, ya tenemos que empezar a entender un poco mejor a los consumidores. Y eso se empezó a hacer a principios medianos del siglo XX y finales del siglo XX a través de los concesionarios. Un concesionario es una herramienta de captura de información. Bueno, ¿cómo están comprando? ¿Qué tipo de vehículos son los más buscados? ¿Qué es la información que quiere la gente? Hasta el punto de que los automóviles se fueron reformando. Para eso, ustedes no se acordarán en los tiempos de antes que los automóviles no tenían, ¿cómo se llama? Por ejemplo, la manilla para abrir la puerta era una manilla cerrada, es decir, que había que meter la mano completamente dentro del vehículo. Si ven los vehículos más modernos, permite meter la mano completamente para poder abrir el vehículo. Y eso fue un estudio que se venía haciendo en los concesionarios porque los principales compradores de automóviles o la toma de decisión final por la compra de automóvil viene por parte de las damas, de las mujeres de la familia. Y eso era un impacto importante porque ese elemento podía representar la venta o no de un vehículo. Y eso fueron cosas que se fueron recolectando. Hoy en día Ford está aprovechando que estamos en el siglo XXI. Tenemos más tecnología, tenemos más cosas. Y es por eso que han lanzado dos pequeñas herramientas. Las presento. Perdón, esto fue una cosita que no les comenté. Uno de los temas que uno tiene cuando está estudiando consumidores finales es que cualquier perturbación que se produzca en el consumidor final va a ser amplificada a lo largo de toda la cadena. Eso es lo que se conoce como el efecto látigo. Y esto es una cosa que a nosotros como gerentes y líderes de una industria nos importa muchísimo. Gustavo, que si se pueden hacer comentarios de las Coca-Cola y Pepsi. Bueno, perfecto, con muchísimo gusto, Gustavo, adelante. Puedes poner cualquier comparación. Yo estoy cogiendo a Ford porque es como un marco de referencia para todos, pero lo que dice es completamente cierto. Estos temas también les están afectando a Coca-Cola y a Pepsi. A PepsiCo y a ¿cómo se llama? A Coca-Cola. Entonces lo que quería hablar es un poquito de este efecto látigo, que es que básicamente una perturbación que se produce ¿cómo se llama? En los consumidores repercute significativamente a lo largo de toda la cadena. Esto fue lo que nos pasó el año 2020. La gente dejó de comprar automóviles. ¿Por qué? Porque estaban encerrados en su casa, ¿cómo se llama? Ya la inversión en un vehículo no tiene mucho sentido porque puede ser que puedas hacer home office. Hacer home office está implicando que, bueno, hay unos gastos que no son tan necesarios. Tal vez un carro grande para la familia no es tan necesario como en años anteriores. Y esa caída brusca, en este caso en el dibujo está presentando una subida. Esto repercutió brutalmente en la cadena porque significó que se dejaran de fabricar partes.
compañías de chips, porque los chips no son hechos por el manufacturero. Si Ford no hace chips, Toyota no hace chips, General Motors no hace chips, sino que los hacen sus compañías, sus proveedores. Esto se fue amplificando, concesionarios con exceso de vehículos, fábricas que tuvieron que parar porque sencillamente no tenía sentido. De hecho, en la industria cárnica en los Estados Unidos todavía se está sintiendo esto. Si ustedes van por un supermercado en los Estados Unidos, puede ser que tengan escasez de productos hechos a base de carne de res. Y es porque irónicamente están las vacas disponibles, es decir, en los mataderos, lo que no es matadero. Pero el matadero está procesando tanta vaca como puede. Porque un grupo importante desapareció producto de la pandemia. Aquí nos puedes comentar, se puede comentar un poco el caso de Polaroid y otros, los repuestos, nos dice Gustavo, claro. En el caso de PepsiCo, aprovechando un poquito el comentario de Gustavo, PepsiCo es una compañía que también, en este caso PepsiCo y Coca-Cola tuvieron la condición de que ellos son productos de consumo masivo. Irónicamente, durante la crisis del COVID-19, a ustedes les pasó fue lo inverso. Ustedes no tuvieron una caída de consumo, sino más bien un disparo. Si mucha gente está cada vez consumiendo más alimentos, más comida, más chucherías, como decimos aquí en Venezuela, con el caso de PepsiCo, bueno, PepsiCo también produce productos para niños, dígase lácteos y ese tipo de fórmula. También eso tuvieron una afectación, pero no fue tan grande, o por lo menos este efecto látigo no fue tan dramático. Ojo, es dramático porque el tema de los lácteos también tiene esa afectación, pero gracias a Dios el tema vino más que, bueno, gracias a Dios no, realmente el tema se presentó por otra índole, que fue, por ejemplo, el caso de los, ¿cómo se llama? De las granjas y los procesadores de leche que se enfermaron por COVID-19, que gracias a Dios no llegó a mayores en Estados Unidos a principios del 2020, digamos entre mayo y junio, entre mayo y septiembre, que muchos empleados se enfermaban, no querían ir a trabajar, entonces las plantas se pararon, más que todo porque no había trabajadores en ellas. Entonces ese efecto látigo no fue por culpa de los consumidores, sino fue por culpa de en este caso, de los proveedores. Lo que nos está comentando también el caso de Polaroid, bueno, ya Polaroid es una tecnología que podríamos llamarla desaparecida, no, pero ya es más que todo vintage, para poner términos, porque con la llegada del teléfono celular, el avance tecnológico ha implicado otro tipo. Es decir, que el teléfono tranquilamente, tengo tantas fotos como yo quiero aquí. Entonces, eso es un ejemplo de cómo Polaroid, bueno, se dice que en el caso de Polaroid fue un tema porque su tecnología era que te permitía tener una foto instantánea, pero tenemos casos, por ejemplo, el de Kodak, que ellos fueron los que trabajaron con la innovación de desarrollar la primera cámara digital, pero no le vieron gran negocio porque su modelo de negocio venía desde el principio de lo que se conoce como cartucho tinta, el mismo modelo de las impresoras. Entonces se supone que yo te vendo a ti el rollo de fotografía y te vendo también los químicos para procesar las fotografías, y ese era su modelo de negocio seguro. Claro, con la llegada de la cámara digital, específicamente de esta Sony japonesa, al fin y al cabo lo sacaron del mercado y desaparecieron. Hoy en día los amigos de Canon son una empresa farmacéutica, gracias a que durante los 90 ellos hicieron unas compras importantes para diversificar su portafolio de empresas farmacéuticas. Y eso fue lo que los mantuvo vivos, todavía están vivos gracias a eso. Pero volviendo al caso que quería que vieran aquí, fíjense cómo este golpe ha repercutido. Ese es el motivo por el cual los automóviles están más caros, porque no hay suficientes chips. Si por ejemplo se están siguiendo los Estados Unidos, conocerán el caso de que Ford decidió lanzar, bueno, ya había anunciado en el 2019 que en el 2020 lanzaba la nueva Ford Bronco, que iba a ser su caballito de batalla por los próximos 5 años. Y el tema es que el automóvil no se está consiguiendo en los Estados Unidos, entonces tienen lo que se conoce como un markup, un sobreprecio, que llega casi al 50, 70 y en algunos casos hasta el 90% del vehículo. Es un vehículo que cuesta $50,000, $60,000 y ahora vale $100,000. Entonces la gente comenta como, ya va, ¿qué está pasando? Y es por este tema, porque no hay suficientes chips y hay de los 6 compradores. Usted nos pregunta la sanidad de los animales, tal cual, estás hablando muy bien, Gustavo. En el caso, por lo menos, de la industria cárnica y de los lácteos, la sanidad de los animales está garantizada en los Estados Unidos y en nuestra región también, porque el COVID-19 no afectaba a los animales, afectaba a nosotros como seres humanos. Entonces, gracias a Dios, desde el punto de vista
de salubridad no se presentó mayores problemas, aunque por supuesto muchos animales pasaron sus periodos óptimos. Entonces, claro, no es lo mismo llevar una vaca o una oveja o un cerdo al matadero un poquito más viejo, porque eso hace que la carne sea de menos calidad. Pollos, por ejemplo. En el caso de los automóviles eléctricos, como dice Gustavo, ya es un poco más complicado, porque en este caso tenemos el tema de las baterías, que también de paso tienen chips, porque hay que fabricar, tiene una computadora que explica cómo funciona la batería. Y eso también se ha retrasado producto del COVID. De hecho, seguramente vieron el mensaje que dejó el amigo Elon Musk, diciendo incluso que debido a la crisis con Ucrania y Rusia, hay que enfocarse un poco más en las inversiones petroleras, que eran unas inversiones que estaban fuertemente rezagadas debido a que bueno, venía este proceso de transición energética que se buscaba justamente eso, electrificar el transporte, que hubiesen cada vez más vehículos eléctricos. Y por eso que el tema de las baterías, y es ahorita el gran dolor de cabeza, viene por el lado del litio. Pero aprovecho y les presento esta pequeña herramienta que seguramente no sé si la conocerán, los que no las conocen se la presento. Ay, me voy a la parte de inventario. Vamos a pasarle largo para hablar de esta herramienta, el ForPass. Esta es una herramienta que tiene Ford en sus teléfonos celulares, en los países donde está funcionando, digas Estados Unidos, México, creo que Argentina también está funcionando la aplicación, que les permite obtener información de su vehículo en tiempo real. Se le está conectado no solamente a su teléfono, sino conectado a su vehículo. Entonces ustedes pueden recibir información de, bueno, cuánto está consumiendo el vehículo, cuándo tiene que hacer el mantenimiento. Ustedes pueden programar su mantenimiento directamente desde la aplicación. Incluso pueden hasta abrir el vehículo, en caso de que, por ejemplo, no tengan la llave a la mano, de la misma aplicación se puede abrir el vehículo. O sea, es una comunicación completa y directa. Aquí está el tema, por eso es que se necesitan chips. Porque cada vez el carro tiene componentes electrónicos más importantes, es lo que se dice que es un carro inteligente. Entonces aquí fíjense cómo estamos hablando, si Ford sabe, pues al principio Ford sabía, mejor dicho, desde hace 100 años sabe que los clientes son lo más importante y ahora tienen la capacidad casi que en tiempo real de saber el estatus de cómo están los vehículos en la calle. Ya sabemos si están presentando este problema, cuánto es el rendimiento de kilometraje. Para Gustavo, que preguntaste la parte de vehículos eléctricos, si tu vehículo es híbrido o eléctrico, esta aplicación te permite, por ejemplo, identificar qué bombas electrolineras hay cerca, si digas sitios para cargar el automóvil, donde lo puedes llevar a cargar, o si tienes un vehículo a gasolina, donde lo puedes poner a echar gasolina. Entonces, fíjense, todas estas herramientas, si Ford tiene casi en tiempo real, este nivel de datos de sus vehículos. ¿Cómo creen ustedes que puede hacer ahora Ford una planificación de mantenimiento, por ejemplo, de flotilla de vehículos? Ellos casi que en tiempo real saben cuándo hay que empezar a ir preparándose para comprar los filtros de gasolina. Cuándo hace falta tener filtros de aceite. Si se está presentando un problema, se está presentando, tales vehículos están teniendo problemas con las bujías, bueno, entonces vamos a tener un sobrestock de bujías de tal forma que cuando lleguen los vehículos a hacer los mantenimientos, que de paso se puede agendar, es decir, no tienes por qué llevar tu vehículo y tener que dejarlo 2 y 3 días esperando el mantenimiento, no, ustedes pueden decir, llevo el vehículo el miércoles, ya el miércoles están las piezas para tu repuesto. A ese nivel de tecnología está llegando Ford. Estamos hablando de un fabricante de automóviles. Que alguien se imaginaría que, oye, esta gente tiene capacidad con una simple aplicación de teléfono de tanta información. Juan nos comenta aquí, todo está parametrizado y sistematizado, además conectado a la nube. Los inventarios están conectados. Totalmente cierto, Juan. Es que ese es el secreto de este sistema. Porque, ojo, tiene una ventaja por sobre todo muchos negocios. Por ejemplo, una cadena de supermercados que soñaría con poder predecir los carritos de supermercado. Pero Ford tiene la ventaja que, bueno, yo conozco mi vehículo, yo sé qué partes tiene, qué partes no tiene. Y eso se puede automatizar. Y aquí está el secreto de esto y cómo se ha llevado al principio de tenerlo en la mano. Y este es el caso, por ejemplo, para vehículos privados, vehículos normales, porque tiene otra aplicación. Esta está solamente disponible actualmente en Inglaterra, Francia y España. Que se le conoce como el For Life. Esto ya llega al nivel extremo. Esto está hecho para clientes corporativos, dígase empresas de flotilla.
que tienen el famoso sistema de Ford Telematics, que permite en tiempo real hacerle un seguimiento del vehículo, cuánto combustible está consumiendo, dónde está el vehículo, si hace falta un mantenimiento, si va a tener un problema, si el conductor ha presentado un problema. Entonces si usted tiene una flotilla de 50, 100, 150 vehículos, todos Ford, por supuesto, ustedes pueden hacer una planificación bien clara del proceso de mantenimiento. Aquí nos comenta Gustavo si se podría hacer a través de Uber. Uber podría, Gustavo. El dilema que tiene Uber es que, a diferencia de Ford, que es una compañía automotriz, Uber es una empresa de servicios de transporte, entonces, pero de transporte privado, es decir, lo que se conoce como la economía geek. Entonces, aquí vendría como que Uber tendría que forzar a sus usuarios, o digamos, a sus transportistas, a sus taxistas, por ponerle un término no peyorativo, a que tuviesen una aplicación ajustada con Ford y podría buscar algún tipo de acuerdo comercial con Ford o con General Motors, con el sistema equivalente de General Motors. Lo que quería que vieran es este poder de información que se tiene, el sistema de parametrizado, uso de nubes. Claro, aquí está la ventaja que ustedes me dirán, pero Ford tiene vehículos que son conocidos por ello, es decir, no es que dos carros van a llegar con dos filtros de aceite de dos modelos distintos. Si son los dos el mismo modelo de automóviles, van a ser todas las partes iguales. Ese es el secreto que tiene una compañía como Ford, que le es fácil aplicar esta tecnología. ¿Cómo hacemos nosotros, por ejemplo, una empresa de consumo masivo, que es mucho más complicado? Oye, ojalá yo pudiera predecir cada carrito de supermercado. Entonces, donde viene el tema de cómo podemos nosotros potenciar un poco esto. Es por eso que quería que vieran que el tema, aquí apareciendo unas publicaciones de los amigos de Boston Consulting, justamente cuáles son esas potenciales herramientas de conexión, cómo enfrentarse a este nuevo enfoque de la demanda, de cómo poder planificarlo mejor, porque mientras mejor podemos planificar la demanda, mejor podemos planificar la oferta. Entonces, perfecto, si yo entiendo entonces que mis consumidores están pidiendo estos productos, yo puedo ir planificando cómo voy a comprarle a mis proveedores, cómo voy a hacer mi política de inventarios, mi planificación de inventarios. Y es por eso que se dice mucho que todo el tema del transporte digitalizado va hacia dos horizontes, o tiene dos grandes vertientes. Una es mejorar la experiencia de consumo, que ustedes se sientan felices utilizando estas herramientas, que ahí pueden apalancarse a través de un tercero, dígase por ejemplo una cadena de supermercados que brinde esta información, y la otra es mejorar la eficiencia del negocio. Por eso es que se habla mucho, por ejemplo, de desarrollar herramientas de precios, cómo poder ponerle un precio, mejorar la forma de poner el pricing de un producto, mejorar el sistema de tracking en el envío, automatizar, ¿cómo se llama esto? Digitalizar mejor las operaciones de información, es decir, que tan pronto alguien vaya al supermercado y retire un producto de la anaquel y lo meta en el carrito y lo pase por la caja, ya está informado el fabricante. Entonces imagínense ese nivel de información, quién me compró, por qué me compró, cómo yo puedo entonces empezar a aplicar técnicas como por ejemplo este famoso machine learning, que básicamente ahorita se los explico rapidito. Es un proceso muy sencillo, no muy sencillo porque es muy intensivo en computación, pero trabaja muchas herramientas de cómo poder procesar toda esa información. Porque, como le decimos, aquí al fin y al cabo lo que queremos es poder convertir los productos que hacemos en algo que le genere valor a los clientes. Entonces, en función del nivel de digitalización, históricamente se ha hablado mucho, vamos a decir que, por ejemplo, somos una empresa intensiva en transporte, pero estamos muy poco digitalizados, seguimos siendo unos transportistas tradicionales. Aquí nos comenta Juan que Google Maps tiene el timeline, sí, que los lugares que has visitado, cuánto has caminado, así es obtención de Big Data, totalmente cierto. Y eso es información que está libre y disponible por Google Maps, gracias Juan. La verdad que es un placer. Ese tipo de información está disponible y eso es una información que se puede recopilar de forma automática, así que uno podría incorporarla. Si uno pudiese llegar a hacer el estudio siguiente, estudiar redes sociales, hacer análisis de sentimiento en redes sociales, se presentaría increíblemente todo el proceso de cómo transformar todo ese abanico excesivo de información en algo que podamos tomar decisiones. Históricamente los influencers han hecho ese trabajo. Un influencer, es por eso que uno los busca en las organizaciones o como organización busca influencers, porque son personas que son como los faros.
te dan información de qué personas los están viendo, pero ahora tenemos la capacidad inclusive de ver de quién los está viendo, cómo los está viendo, cuál es el rango de edades, cuál es el rango de productos, qué compran, qué no compran, y eso ya genera un impacto increíble. Gustavo nos dice aquí, entre otros adelantos, en presencia de una tercera guerra mundial. Bueno, para que demos una muestra a un botón, estamos ante, no me atrevo a decir que una tercera guerra mundial, pero estamos ante un conflicto de con tres grandes enfoques. Tenemos a Rusia trabajando con el esquema tradicional, digamos, siglo XX, grandes ejércitos, grandes movimientos, grandes potencias desplazándose. En territorio ucraniano tenemos a los ucranianos con el otro enfoque, más un poco más tipo siglo XX-XXI, de esa resistencia en puesto fijo. Nosotros no nos sacarán de nuestras tierras, totalmente válido para los ucranianos en su defensa de su territorio. Pero también tenemos el enfoque de Occidente, que está literalmente cortando todos los contactos que tiene Rusia con el mundo, cortándole su sistema bancario, cortándole el acceso a herramientas y proveedores. Bueno, no solamente por el caso de que se fue McDonald's y se está yendo a Burger King, sino cosas como Rusia está perdiendo acceso a información. Rusia no solamente, este duro golpe no solamente va a ser un duro golpe a la economía rusa, sino que la va a desconectar y cuidado se la retrasará 20 o 30 años en su desarrollo económico, porque no va a entender cómo se está moviendo el resto del mundo. Gustavo dice esos comentarios, Gustavo, totalmente a la orden, pues, todos pueden escribir todo lo que gusten en cualquier momento. Para eso estoy aprovechando aprovechemos este fenómeno de la omnicanalidad. En los tiempos de antes uno hacía estas charlas y estaba ahí parado en el podio haciendo la explicación y solamente en la parte de sesiones de preguntas se hacían, pero aquí se puede hacer casi que en tiempo real. Entonces lo que quería conversar es un poquito sobre el tema de que esto es algo que si ustedes no lo empiezan a hacer les van a pasar por encima. ¿Por qué motivo? Porque los proveedores ya lo están haciendo. Hay muchísimos emprendimientos que están haciendo dinero con esto. Uber, como lo comenzó Gustavo, es un ejemplo de esto. ¿Cómo nosotros podemos mejorar el proceso logístico? Bueno, Uber pone en contacto a un taxista freelancer con una persona que se quiere llevar. Eso es un durísimo golpe para todas las empresas de transporte tradicionales. Otro es el tema de que cada vez más los suplidores se están digitalizando. Esta información que ustedes en tiempo real saben cómo se está moviendo la mercancía a lo largo de toda la cadena de suministro, es algo que genera, ustedes ni se imaginan, inclusive podemos, por ejemplo, si tenemos la mercancía asegurada, discutir los precios de los seguros. Y así que en tiempo real. Mira, no, el vehículo tomó otra ruta distinta, entonces la póliza de seguro va a ser distinta. Así. Yo sé que aquí hay algunos amigos de temas bancarios. Fíjense ustedes que están metidos en este mundo de estimar valoración de empresas y ese tipo de cosas. Entonces, esto es básicamente el proceso de creación de valor a través de la digitalización. Para hablar un poquito de lo que es Machine Learning, porque sé que muchos es un tema que está como de moda. Imagínense, para ponerlo así como una cajita negra, es básicamente un proceso donde uno introduce información casi que de cualquier tipo, puede ser documentos, información de tablas, interpretación de sentimientos, como por ejemplo se hace en las redes sociales, que se leen los mensajes de tweets y los mensajes de Instagram, los likes, se revisan mapas como nos conversaba Juan, justamente para poder identificar dónde existe, dónde se está moviendo el fruto, dónde están los cuellos de botella, dónde ocurren las compras, cuándo ocurren las compras, por qué ocurren las compras. Toda esa información se vierte en estas grandes cajas negras, por no entrar en mucho detalle qué es lo que tienen adentro, pero ellos tienen unos algoritmos que poco a poco van procesando esa información y van arrojando como resultado qué es lo que quieres hacer con esa información. Mira, si quieres aumentar las ventas, basado en estas experiencias, ¿qué tienes que hacer para aumentar las ventas en tales regiones? Ah, no, mira, tu segmento de clientes está cada vez mucho más sectorizado y ahora tienes no solamente rango de edades, sino rango de edades, género y preferencias psicométricas. A mí, psicológica. Mira, entonces tenemos una segmentación un poco más compleja. Gracias a este software puedo identificarlo. Estos software trabajan con varias herramientas estadísticas adentro, que existen dos grandes grupos, por llamarlo así, bueno, tres grandes grupos de Machine Learning. Uno que utiliza lo que se conoce como aprendizaje reforzado, que es que uno conoce los datos, conoce las respuestas y así entrena a la máquina.
Sí, porque yo más o menos vaya calculando sus valores y los voy arrojando. Otro es aprendizaje no estructurado, que es que la máquina se le da la información y se interpreta la salida en la máquina. Y por último, lo que se conoce como aprendizaje profundo, que son las herramientas. Esta, como seguramente no he oído hablar, de los transformers que se han desarrollado para el famoso GPT-3, que es la interpretación de texto y lenguaje natural, esas cosas que ustedes pueden escribir a Google el mensaje lo más distorsionado posible. ¿Cuál fue la situación entre J Balvin y Residente? Y Google, gracias a esas herramientas de aprendizaje profundo, puede tratar de interpretar lo mejor posible qué es lo que querías realmente estar buscando. Pero quitando esa parte extrema, nosotros como organizaciones, el secreto es cómo generar esta data. Tengo esta data disponible. ¿Qué data tengo? Porque puede ser que tal vez la data que tengas no es la mejor, pero tener alguna data ya es condición necesaria para poder arrancar. Entonces, hablando un poquito más sobre cómo hacer ese proceso, cómo hacer ese cambio dentro de la organización. Aquí tomamos como ejemplo un artículo muy bueno de la gente de Boston Consulting que habla de la industria aeronáutica, que es una industria que uno se imagina como que, wow, la más afectada por el COVID-19. Y el tema es que no solamente que fue la más afectada por el COVID-19, sino que para el momento que le agarró el COVID-19, solo aproximadamente el 20% del transporte, sí, de los ingresos del sector de transporte aéreo venían por carga, sí, casi el 80% eran personas. Una industria supremamente eficiente, habían desarrollado una cantidad enorme de herramientas para reducir los tiempos de espera, el sistema de hubs, y de repente con el COVID-19 quedaron con una gran cantidad de herramientas que no se estaban usando, y el 20% de la carga, que de paso es casi que aumentó en un 40%, cada vez se estaba transportando más por vía aérea, ya que era una opción bastante rentable. Entonces se dieron cuenta como que, wow, me está creciendo en la parte marginal de mi negocio, que se le dice el famoso huesito. Oye, no era la parte más importante del negocio, pero tengo unas herramientas de primer mundo para la otra que no la estoy usando, entonces las empezaron a aplicar. Y aquí lo que quiero que vean es que justamente lo mismo que estamos hablando. El tema es cómo incentivarlo. Por eso es que ellos hablan de 4 grandes vertientes. Uno es mejorar el sistema de pricing, o sea, poner los precios. ¿Cómo hacer entonces, no solamente con un boleto aéreo, con una carga o un objeto, un producto que estamos vendiendo pueda tener un precio más asequible para que facilite la cadena? Otro, cómo poder manejar las disrupciones operacionales, esto como lo que pasó con el COVID. Entonces, esto se hace a través de herramientas de Machine Learning. Otro, cómo establecer un mejor mix de carga, es decir, como si yo quiero cargar mi container, cómo lo puedo hacer de la mejor forma posible, cómo tengo que llenar los containers, en este caso los aviones, porque son vehículos hace muy costosa la carga. Y por último, básicamente lo que vamos a ver nosotros en este diplomado específicamente al principio, que tiene que ver con temas de demanda y oferta. Cómo se planifica la demanda, cómo se planifica la oferta. Hoy en día cada vez más la demanda se hace, análisis de demanda se hacen con herramientas estadísticas y se comienzan a hacer ahora con Machine Learning. Cómo hacer esa predicción, ese forecast lo más profundo posible, lo más preciso. Porque ustedes lo vieron con el caso de los chips de Ford. Una falla en un proveedor puede estallar en un problema político internacional. Parece increíble, pero fue cierto. Está arrancando el nacionalismo en la industria automotriz. Y no solamente porque el automóvil venga de un país o venga de otro, sino porque las piezas vienen de un país o vienen de otro. Y es por eso que se establece un roadmap, un mapa de vía. ¿Cuáles son las mejores opciones? Entonces, entre todas esas opciones, la industria aérea recomendado aconseja de estos 3 pasos. Uno es establecer primero ese soporte de decisión, cómo mejorarlo, cómo yo garantizar esa recolección de datos, cómo obtener una mejora sustancial en la toma de decisión. Después, establecer un sistema semidinámico, el que ya que tengo una red que está funcionando perfectamente, ya recolecta datos, bueno, vamos a empezar a golpearla. ¿Qué pasa si yo cambio esto? ¿Qué pasa si yo cambio esto? Entonces, la idea es fomentar áreas del negocio que sean más flexibles que otras. Entonces, por ejemplo, hoy en día en el mundo, por ejemplo, cuando están conversando del tema de la carne, tal vez los productos más sofisticados, dígase, mejores cortes se mueven más rápido a lo largo de la cadena que los cortes más sencillos.
Entonces, eso puede ser un indicio para decirte, oye, es mejor jugar un poco más con los precios entonces de lo que son las cadenas sencillas para ver si podemos mejorar esa línea. Para que al final podamos tener un sistema completamente robusto y dinámico. Muchos de estos sistemas se tenían funcionando antes de la pandemia. Muchas empresas de consumo masivo las tenían. Pero la disrupción del COVID fue a extremos. Industria automotriz es una que tenía un sistema que, bueno, yo por lo menos puedo garantizar utilizando Kaizen y utilizando Jidoka, todos los máximos límites y el Just-in-Time, garantizar por lo menos que los repuestos siempre se tuviesen o que si no van a estar por lo menos repuestos que los retrasos no sean de mucho tiempo. Ahora podemos llegar al punto de, wow, reducirlos al mínimo con el manejo de información. Vamos a ver qué tenemos aquí en el chat. Aquí nos dice una sola vía, gracias. No, Gustavo, que esto es bidireccional. Ustedes pueden escribir y yo lo puedo leer. Eso es lo bueno de estas herramientas. Recuerdo lo de los libres con su sitio fijo, ahora es diferente. No entendí esa pregunta, perdona. Aquí nos dice Gustavo si hay inteligencia artificial, más machine learning. Básicamente, machine learning es parte de AI, de inteligencia artificial. De hecho, una subparte de inteligencia artificial que tiene que ver con el tema de cómo las máquinas aprenden. Que estos son temas muy técnicos, más de doctorados en computación o maestrías en ciencias de la computación. Nosotros nos interesan son temas gerenciales, cómo tomar esa información generada por la máquina y poder procesarla. Gustavo nos dice hoy en día los médicos escriben muy mal. No sé ese comentario, Gustavo, pero lo que estamos seguros es que los médicos son los que están aprovechando muchísimo esta tecnología. Entonces, no está para tanto el caso de Ford, pero les puedo comentar, por ejemplo, un caso increíble hay una aplicación de teléfono que es una máquina hecha de inteligencia artificial que ustedes toman una fotografía, una radiografía, esta pasa por el software que tienen ellos, y creo que si mal no me equivoco, en la Universidad de Harvard, y te da un diagnóstico a partir de la fotografía hecha con un teléfono celular sobre una radiografía. Entonces, bueno, en este caso aquí el tema vendría para el desarrollo del tratamiento y todo ese tipo de cosas y conversaciones entre colegas médicos para hacer el diagnóstico diferencial, pero es algo como que, wow, esto vino para quedarse. Y en nuestro caso es cómo podemos ajustar nuestra organización o nuestros trabajos para poder montarse sobre esto. Porque les quería mostrar esto para que vean, sé que aquí hay mucha gente de la parte financiera y vean que esto sí crea valor. Aquí les muestro el comportamiento de las acciones de Ford tomadas hasta hace una hora, era un poquito más, hora y media, que las estuve preparando. Fíjense cómo desde el 2019 hasta el 2020 el valor de Ford estaba, no vamos a decir estancado, pero estaba en un rango controlable. Comienza la pandemia, la caída que todos conocimos, pero vemos de repente un crecimiento agresivo de Ford. Es por la llegada de esta tecnología. Ford empezó a ver como, oye, esta crisis de los chips me está golpeando durísimo. Empezaron a tomar aprendizajes del pasado para el futuro, cómo desarrollar nuevas competencias. Y sí se ve, es verdad, muy cierto, una caída importante en los últimos 3 meses, producto de, bueno, conocido por todos, el tema inflacionario, que ha afectado el nombre de Ford. Pero si vemos, por ejemplo, una herramienta que ustedes, los amigos financieros, trabajan mucho con ella, que se conoce como el ETF, básicamente digamos que algo así como un portafolio de inversiones que tiene un número de acciones ya preconocidas. En este caso es el iShare de transporte, que es un instrumento llamado ETF, que básicamente tiene tiene un pool de empresas asociadas al negocio del transporte y tiene el mismo comportamiento que Ford. Fíjense, un crecimiento un poco importante, bueno, más o menos estable, pero sí que vamos poco importante. En el 2020 comienza la pandemia y aquí cuando ocurre el cambio de transición tecnológica, es cuando ellos deciden, ¿sabes cómo es la cosa? El mundo es otro. Y eso le ha permitido llegar a ese nuevo sitio que se encuentran ahorita. Que otra vez está estabilizándose, pero un valor considerablemente por encima, casi un 50% por encima de los valores históricos, bueno, un poquito menos, 25%, 25-30% de los valores. Y eso es gracias a la incorporación de estas nuevas tecnologías y está en parte retrasado por el tema de apoyo, por falta de, o sea, de que todavía la crisis de los chips están dando.
Pero para que vean cómo este poder que estamos transportando ahorita de tener esa información en los proveedores, directamente en los consumidores, no en los proveedores. Los proveedores son importantes, pero el consumidor siempre es más importante. Si él le crea valor y si puedo hacer mi planificación directamente con ellos, mejor todavía, repercute en toda la cadena. Para no extendernos mucho porque sé que estamos en un horario más o menos restringido y estamos cerca de las 4 que pena con ustedes. Lo que me gustaría que se lleven el día de hoy es que la planificación de la demanda no es una tarea sencilla. Ustedes ven, Ford ha tenido que hacer desarrollo, primero pintando todos los vehículos en negro, después utilizar a concesionarios como herramienta de comunicación, encuestas Ximpol, y ahora están utilizando literalmente aplicaciones de teléfono que supuestamente te las ofrecen como herramientas para hacerle seguimiento a tu vehículo, pero para ellos es una herramienta de planificación. Una buena planificación puede ayudar a sortear crisis inesperadas como lo estamos viendo. Si me permite identificar qué repuesto comprar y cuál no comprar, no me voy a terminar metiendo en comprando partes que no necesito. O por lo menos comprar las partes que necesito. Y este es el secreto de Toyota. Porque Toyota le ganó a todo el mundo en el 2020 fabricando automóviles y fue la compañía que más vendió automóviles en el 2021. Es por eso. Ellos tenían una muy buena planificación, sabían cuántos vehículos querían vender y habían apartado su chip con tiempo. Entonces, para eso una buena planificación no se requieren equipos muy sofisticados, solo se necesita saber qué se quiere hacer y tener los mejores datos. Entonces, ese es el secreto. ¿Qué es lo que yo necesito? Esos son los dos focos que ustedes tienen que precisar en sus organizaciones. ¿Qué queremos hacer con la forma? ¿Cuál es el objetivo último de esto y qué datos tenemos disponibles? Entonces, comenzar con los datos que se tiene es suficiente. Ya el levantamiento que tiene en este momento es más que suficiente. La pregunta es si hay que irlos mejorando con el tiempo. Entonces puede ser que hayan datos que no se están recolectando, que es importante recolectarlo, pero ahí es donde viene cómo poder meter esa mayor cantidad de información dentro de la organización. El poder de decisión está pasando de los proveedores a los consumidores. Entonces, como les decía, ahorita si el consumidor no le gusta tu producto, te vota. Si Coca-Cola no sé, decide sacar otra vez el sabor vainilla ese que todo el mundo dio, eso no significa nada con que se produzca el azúcar. Desarrollar un enfoque disruptivo puede generar una ventaja competitiva que no solamente permita sobrevivir, sino que permite liquidar a la competencia, como está pasando, por ejemplo, en el tema de Uber. Desarrolló una herramienta que es lo de la economía aquí, que aprovechando el comentario de Gustavo, y prácticamente liquidó a los taxistas tradicionales. Pero ojo, si existe Lyft, existe Reader y existen todos estos servicios de transporte, es porque esa es fácilmente, siempre va a existir competencia. Y una buena idea siempre va a traer nuevos competidores. Y en el mundo moderno no hay nada más constante que el cambio, por lo que es necesario adquirir estas nuevas competencias para sobrevivir en el nuevo mundo. Bueno, gracias por participar. Si hay alguna pregunta, duda adicional, sé que Gustavo estaba más o menos. Dice traducir un recipe es muy interesante, pero me imagino que está hablando del tema de interpretación del lenguaje natural. Bueno, si te comento, inclusive ahorita las herramientas que, por ejemplo, en el caso de los médicos, para decir algún médico en el chat, en el grupo, o me está viendo por YouTube, una de las cosas que hacen los médicos ahorita es que en el diagnóstico diferencial y ahí dicen el tratamiento, prácticamente la computadora les imprime el informe médico, si ni siquiera tienen que escribir el recipe. Porque todos sabemos que el recipe no solamente es difícil de leer, sino de paso está en jerga farmacéutica. Lorazepam. ¿Qué es esa cosa? Ibuprofeno. Son como nombres de especies de animales marinos. Bien, si hay alguna pregunta, duda, los micrófonos son todos suyos. El chat también. Lila nos decía que buenas tardes, la señal de internet no le permitía escuchar. Lila, de todos modos, si mal no me equivoco, usted nos puede confirmar, Luis y Cristina, pero esto va a quedar en el cuenta de YouTube de nosotros en el Uniquemia, para que le vean con toda la calma del mundo. Gracias, Fernando. Por cierto, en el diplomado también tenemos un simulador que no se los comenté, pero ustedes van a hacer un proceso de planificación desde el comienzo hasta el fin de ventas y operaciones a lo largo del diplomado. Así que créanme que hay bastantes herramientas potenciales para que vean esto aplicado específicamente en sus organizaciones.
Aquí nos dice Luis, que si está siendo grabado. El amigo MK791KB nos dice que gracias por la presentación. Gracias, MK. No sé si es Michael o algo. Ella dice, es más para ramos de alimentos que se tiene, tiene de cada la cadena. Bueno, Lila, en el caso de la industria de alimentos es un caso interesantísimo, porque ustedes tienen varias herramientas. Una puede ser a través del mismo supermercado o proveedor, dígase farmacia o redes de farmacia o redes de supermercados, que él te puede dar información. ¿Qué compró esta persona? O sea que hay que hacer acuerdos con ellos comerciales. Mira, quiero saber qué productos se están comprando, quién me los está comprando. Pásame el número del DNI para tener una idea de qué rango de edades están. ¿Qué compro además de lo mío? Toda esa información se puede hacer, acordarse. Son temas ya comerciales que hay que hacerlos con los amigos de los supermercados. Pero toda esa información la puedes tener. Así como, por ejemplo, tener influencers. Voy a hacer una venezolanada porque sé que hay muchos venezolanos aquí, pero por ejemplo, esas eran cosas que se hacían con, por ejemplo, las cuentas de YouTube de Sumito Esteves, un cocinero muy famoso en Venezuela. Uno puede hacer un análisis de sentimiento a través de cómo le responde la gente a Sumito cuando está preparando la comida, y en parte uno puede identificar, oye, cuáles son las cosas más interesantes que tiene este influencer, porque este influencer me sirve. Aquí dice, somos productores enfocados a suministros, nos dice Ávila. Perfectamente. Si ustedes son productores, entonces en este caso, no simplemente manufactureros de alimentos, ustedes pueden entrar en contacto, por ejemplo, con su empresa a la que ustedes le venden productos. No sé, voy a poner un ejemplo aquí pensando en quesos. Son un ejemplo. Si ustedes fabrican quesos, simplemente un ejemplo, Lila, ustedes pueden hablar con estas empresas de procesamiento. Bueno, ¿cuáles son los tipos de quesos que se están vendiendo más? ¿Qué tipo de queso es el que necesitas? Que nos dice Luzmar, gente, me puede escuchar, me desconecté un par de veces por fallas de internet. Sí, el tema de la internet es un dilema en esta parte, por eso es que nuestro diplomado está totalmente ¿cómo se llama? Sincrónico. Entonces tiene sesiones presenciales, pero también tiene una serie de actividades fuera de la presencial. Se dígase que pueden hacer desconectados, pero no a una hora fija. Aquí nos dice Luzmar, yo estoy en compras para servicios profesionales y la planificación es más compleja y depende mucho de los avances tecnológicos cuando se trata de clientes y tradicional para el abastecimiento interno, completamente cierto. En el caso de servicios profesionales ya la toma de decisiones es un poco más compleja, porque aquí el levantamiento de datos ya es más con el cliente directamente, que son esas famosas reuniones de kick-off meeting. Ya esto como el espectro de manufactura cambia un poco. Este tipo de servicios que ya se supone que son profesionales hechos a la medida, tú tienes que sentarte, como el caso de los médicos, es sentarte a hacer el diagnóstico para poder arrancar oficialmente con qué es lo que quieres hacer y a partir de ahí hacer la planificación. Pero sigue siendo el mismo cuento, es decir, la misma regla, es entender lo mejor posible a ese cliente y no solamente adaptarlo a nuestras necesidades, que fue lo que les pasó a muchas empresas de computación durante el principio, el auge de las .com, que tenían unas herramientas muy funcionales, muy buenas, pero tenían poca gente para comprarlas. Sí, estoy hablando de ti, IBM. IBM le pasó que tenía una gran cantidad de herramientas muy buenas, muy competentes, pero eran para clientes demasiado corporativos. Entonces, cuando fueron los clientes un poquito no tan corporativos, los golpes fueron duros, muy duros. Entonces empezaban a enfocarse en nuevas herramientas, como por ejemplo su plataforma Watson, que vaya que es un avance increíble en ese enfoque porque te permite hacer casi que cualquier cosa que tú quieras en cualquier nivel, desde una gran transnacional megacorporación como IBM hasta una empresa tranquilamente, un modesto taxista de Uber. Perfectamente toda la cadena la tiene, ha llegado a ese nivel de flexibilidad. Eso que me encanta, yo tengo una frase en sus políticas de compañía, es que don't be a user. No seas un usuario. Vean cómo IBM, eso nos demuestra mucho cómo las empresas aprenden de sus errores. Y esto también es importante. Cometer errores no es malo. Lo malo es seguir cometiéndolos. ¿Alguna otra pregunta? Estamos a la orden aquí con mucho gusto. Si no más preguntas, creo que lo podemos dejar hasta aquí. De verdad que muchas gracias. Ya sé que estamos encima de la hora. Si te acuerdas, son las 4 horas de Venezuela. Sé que 3 horas de Panamá. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Es un
placer. Les dejo ahí más o menos para que anoten las enseñanzas y se las tienen todo en nuestra plataforma en YouTube. Muchas gracias a todos.